Hola a todos y todas. Hoy día vengo a presentarles un contenido que es parte de nuestra unidad de medios de comunicación de masa, ¿sí? Que ya llevamos realizando algunas actividades y reflexiones durante dos clases. En esta clase número 3 vamos a trabajar sobre el concepto de la prensa escrita. La prensa escrita, como también le llamamos los diarios y algunas revistas incluso, son un medio de comunicación de masa escrito, valga la redundancia, que busca en alguna medida entregar información, ¿sí? Si tuviéramos que explicarlo a la rápida, son textos con noticias. Pero también podemos agregar que los diarios no solamente contienen noticias, sino que también contienen textos que forman opinión, que sería una segunda función que estaría contenida en los diarios. Los diarios, a través de sus editoriales, ya lo vamos a ver, manifiestan una opinión sobre los hechos, sobre los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad y que tienen alguna repercusión en la vida de los ciudadanos, en las decisiones políticas, en los temas sociales que están ocurriendo. Entonces podríamos decir, en resumen, que la función de la prensa escrita podría ser dos. Uno, informar, y dos, crear opinión de quienes leen ese diario por medio de distintos tipos de texto. Existen distintos tipos de géneros periodísticos y algunos de ellos tienen distintas funciones. Por una parte vamos a decir que están los informativos, que obviamente buscan informar, que serían la noticia, el reportaje, la entrevista y la reseña. También están los artículos de opinión, que es donde nosotros nos vamos a focalizar, que sería el artículo o columna de opinión, la crítica, la editorial y las cartas al director. Y finalmente los géneros periodísticos interpretativos, que nosotros no nos vamos a profundizar en ellos, crónica y periodismo interpretativo. ¿Ok? Entonces, como nosotros estamos en una unidad de argumentación y medios, nos vamos a focalizar en estos que se llaman los de opinión. Vamos a ver. Dentro de los géneros de opinión que podemos encontrar en un periódico o en un diario está la columna de opinión. La columna de opinión es un texto firmado idealmente, no siempre ocurre así, muchas veces por un experto que busca entregar una opinión sobre un tema relevante de algo que está ocurriendo, ¿ya? Es el diario, el Yanquihue, La Segunda, The Clinic, las últimas noticias, que le piden a una persona en particular, a este experto o experta, que dé su opinión sobre algo que está ocurriendo. Ese es un texto que lleva firma, ¿sí? Columna de opinión, tiene un título y va firmado por la persona que se le solicitó que lo escribiera. Y además muchas veces lleva su firma, su nombre, es decir, más el cargo, en qué lugar trabaja, porque eso le permite tener como cierta autoridad frente al tema. ¿Ok? En segundo lugar están las cartas al director, que son cartas propiamente tal que envían personas más bien comunes y corrientes muchas veces al diario, también para manifestar su opinión sobre hechos de la actualidad. Y dicen, señor director, en esta oportunidad vengo a expresar mi malestar por la situación tal, cual y cual. ¿Sí? Y al final se firma Pilar Lagos. ¿Ok? Esas cartas no son encargadas por el diario, sino que las personas las envían al diario y el diario decide entre todas las que llegaron cuáles se publican y cuáles no se publican. ¿Ok? El número 3 es la editorial. La editorial es un texto de opinión donde se manifiesta la opinión, pero en este caso es la opinión del diario propiamente tal. La gente que dirige el diario El Yanquihue manifiesta su opinión sobre X hecho. Las personas que dirigen el diario El Mercurio manifiestan su opinión sobre X hecho. Eso es lo que se llama la editorial. Siempre son sobre temas controversiales de la actualidad, de la contingencia, ¿verdad? Generalmente la editorial va al comienzo del diario y no lleva firma, pero no porque sea anónimo, no porque sea un texto que sea anónimo, sino porque es un texto que cuando dice editorial
Ya sabemos que esa es la opinión de ese propio diario sobre cierto tema. Y finalmente está la crítica, que es cuando una persona, también un experto, escribe su opinión sobre un nuevo programa de televisión, un libro, un concierto, una película, ¿sí? Da su opinión sobre qué le pareció ese estreno, esa nueva serie, etcétera, etcétera. Y lo último que es importante que ustedes sepan es que los géneros de opinión, todos estos que acabamos de revisar, editorial, columna de opinión, carta al director y crítica, siempre debieran plantear dos cosas. Uno, una tesis, que es una opinión, ¿sí? Es lo que opina la persona que escribe sobre cierto tema, y argumentos, que son las razones de por qué yo opino lo que opino. Por ejemplo, si yo fuera una especialista en cine y escribo una columna, perdón, una crítica en el diario sobre mi opinión sobre la última película chilena que salió, mi opinión podría ser, por ejemplo, que la encuentro una película muy interesante y muy necesaria para estos tiempos. Esa sería mi opinión. ¿Y cuáles serían mis argumentos? Que está muy bien actuada, muy bien desarrollada, que muestra una realidad importante, que es atractiva, que es entretenida, ¿verdad? Y por lo tanto, mi opinión de que es una buena película la respaldo con distintos datos. Y aquí llegamos entonces a los tipos de argumentos, ¿sí? Cuando, voy a dar un ejemplo, cuando, por ejemplo, mi hijo me pregunta, mamá, ¿por qué no puedo ver celular todo el día? Y yo le digo, porque está comprobado que si tú estás todo el día con el celular, eso le hace mal a tu cerebro. Le estoy dando una razón, ¿se fijan? A distinto sería que si me dice, mamá, ¿puedo ver tu celular todo el día? No. ¿Por qué? Porque no. Eso no es una razón. Los argumentos son razones que respaldan nuestras opiniones. Y tenemos distintos tipos de argumentos. ¿Ya? Argumentos que pueden ser datos, investigaciones, cifras, ¿sí? Que respalden nuestra opinión. ¿Ok? Citas de autoridad. Muchas veces las columnas de opinión tienen estas citas de autoridad, ¿verdad? Alguien entendido en el tema comenta, ¿verdad? Sus razones de por qué tiene tal o cual opinión. Ojo, en el cuadrito que aparece aquí, pero que ustedes no alcanzan a ver, decimos, ojo con los argumentos que apelan a nuestra emoción. Esos argumentos, esas razones, no son válidas en una conversación argumentativa, ¿ya? Nuevamente, si mi hijo me dice, mamá, ¿me puedo comer? No quiero comer comida, y yo le digo, te la tienes que comer. ¿Por qué? Porque hay niños que no tienen que comer, por ejemplo. Esa no es una razón lógica de por qué mi hijo debiera comerse la comida. Yo estoy tratando de convencerlo a través de la pena, a través de la lástima. No son argumentos válidos. Cuando queremos tener una conversación, o si nosotros escribiéramos un texto en el diario, la idea es que lo respaldemos, nuestra opinión, con argumentos que apelen a ejemplos, hechos, datos o citas de autoridad. Bien. Todo esto que les acabo de contar, la idea es que lo utilicen para leer un texto que les estamos dejando en la página de los materiales, lo lean con calma y luego contesten las preguntas que ahí vienen contenidas. ¿Sí? Espero que puedan responder. Los invito a conectarse a la clase online para tener más clara esta información. Saludos, cuídense.